Bueno, en esta ocasión vamos con el tema de capacitores con dieléctricos. Vamos a explicar en esta clase la importancia que tienen los capacitores cuando en el interior de sus placas se le coloca un dieléctrico. Al final de esta clase vamos a quedarnos con un ejemplo para que podamos entender cómo es que vamos a ir desarmando un arreglo de capacitores que están conectados en serie en paralelo y que tienen además dieléctricos entre sus placas, esperando que se lleve la lectura paralela para una mayor comprensión de la teoría. Dice ahí la definición de los libros que un dieléctrico es un material aislador como caucho, vidrio o papel. Cuando se inserta un dieléctrico entre las placas de un capacitor, la capacitancia aumenta. Si el dieléctrico ocupa la totalidad del espacio entre las placas, la capacitancia se multiplica por un factor K, llamado constante dieléctrica. ¿Cuáles son las funciones del dieléctrico? Bueno, número 1, resuelve un problema mecánico. Grandes láminas metálicas separadas una distancia pequeña, como lo vimos con las características de capacitores de placas paralelas, la que dependía de su forma geométrica. Para aumentar esa capacitancia de capacitores al vacío, teníamos que aumentar de tamaño las áreas de las placas de ese capacitor y reducir la distancia de separación entre placas. Aquí resuelve ese problema mecánico, que ya no necesitamos grandes láminas y que la distancia de separación también sea pequeña. Número 2, hay una máxima diferencia de potencial entre las placas. Y número 3, mayor capacidad de almacenamiento de carga y de energía eléctrica de esos capacitores. Van a tener mayor capacitancia. Aquí tenemos la simbología de un capacitor de placas paralelas sin dieléctrico, y aquí está la simbología que vamos a tomar. C sub 0 es la capacitancia sin dieléctrico, más o igual a la carga que tienen las placas, dividido entre el potencial sub 0, que sería el potencial que existe entre sus placas. Y aquí tenemos la nomenclatura de un capacitor al cual se le ha insertado un dieléctrico. Ya vimos cuáles son las funciones. Y aquí tenemos la simbología. C, que es la capacitancia con dieléctrico, va a ser igual a la carga Q dividido entre el potencial entre las placas de ese capacitor con dieléctrico. Continuemos. Dice la teoría que ya sea que trabajemos un capacitor sin dieléctrico y un capacitor con dieléctrico, las cargas van a ser iguales, tanto para el capacitor sin como para el capacitor con dieléctrico. Experimentalmente ya lo vamos a ver que el potencial, cuando estamos midiendo entre las placas de un capacitor con dieléctrico, es menor al potencial de un capacitor sin dieléctrico. Ya lo vamos a ver. También dice ahí la teoría y la experimentación que la capacitancia de un capacitor con dieléctrico es mayor a la capacitancia de un capacitor sin dieléctrico. Tenemos una relación entre esas capacitancias. C, la capacitancia con dieléctrico, entre C sub 0, la capacitancia sin dieléctrico, nos va a llevar a una constante K. Esa constante K se llama constante dieléctrica y depende del material al cual se le ha insertado entre esas placas en ese capacitor. Va a depender de ese material. Dependiendo de qué material sea, así va a ser ese valor de esa constante, que se llama constante dieléctrica. Es un número puro y siempre es mayor que 1. Va a depender de qué material se esté utilizando para aumentar la capacitancia de un capacitor con dieléctrico. Al final de esta presentación vamos a ver una tabla de algunos materiales que se utilizan como dieléctricos.
También igualando las cargas para verificar que el potencial sin dieléctrico es mayor que el potencial con dieléctrico. Al igualar esas cargas y despejando, Q es igual a Q, ya sea sin dieléctrico es igual a Q con dieléctrico, y aquí tenemos separados las cargas en esas dos relaciones, que carga sin dieléctrico va a ser igual a la capacitancia sin dieléctrico por el potencial sin dieléctrico, va a ser igual a la carga en el capacitor con dieléctrico, que sería la capacitancia C con dieléctrico por el potencial con dieléctrico. Al despejar, nos quedaría el potencial sin dieléctrico va a ser igual a la razón entre la capacitancia con dividida entre la capacitancia sin dieléctrico por el voltaje o potencial con dieléctrico. Pero la relación C con dieléctrico entre C sub 0 sin dieléctrico es la constante dieléctrica, y nos quedaría que el potencial sin dieléctrico va a ser igual a la constante dieléctrica multiplicado por el potencial con dieléctrico. Y aquí tenemos la expresión algebraica que nos permite verificar que el potencial dentro de las placas de un capacitor sin va a ser mayor que el potencial medido entre las placas de un capacitor que tenga un dieléctrico. Y aquí lo podemos verificar en esta figura. Cuando medimos la diferencia potencial entre las placas de un capacitor sin dieléctrico, va a medir un potencial V sub 0. Y cuando medimos la diferencia potencial entre las placas de un capacitor al cual se le ha insertado un dieléctrico, su potencial va a disminuir. Entonces eso es lo que nos dice la experimentación. Si pudiéramos medir el potencial entre las placas dentro de un capacitor el cual tenga un dieléctrico entre ellas, y si lo comparamos con el potencial de un capacitor sin dieléctrico. Continuemos. Dice la teoría también que en términos de campo eléctrico, como son placas paralelas, el campo eléctrico también, dice ahí la experimentación, que va a ser igual al campo de las placas de un capacitor sin dieléctrico dividido entre la constante dieléctrica, siempre y cuando pues mantengamos las cargas entre las placas constantes. También dice ahí la teoría que campo eléctrico sin dieléctrico va a ser igual a la densidad de carga superficial entre la permeabilidad del vacío, epsilon sub 0, este sería sin dieléctrico. Pero cuando se le ha insertado un dieléctrico, su campo eléctrico entre sus placas tiene esta expresión algebraica. Campo eléctrico con dieléctrico va a ser igual a la diferencia de la densidad de carga superficial menos la densidad de carga superficial inducida entre las placas, dividido entre epsilon sub 0. Ya lo vamos a ver en una figura a qué se refiere esta densidad de carga superficial sub I, que es una densidad de carga superficial inducida. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos esta figura A, donde podemos observar que tenemos las placas de un capacitor, una positiva, la otra negativa. Ya sabemos la dirección del campo eléctrico entre las placas, que es constante cuando ese capacitor no tiene ningún dieléctrico. Y aquí tenemos cuando dentro de las placas de ese capacitor se le coloca un dieléctrico. ¿Qué va a pasar? Que va a existir una densidad de carga superficial inducida entre las líneas, o entre la superficie, más bien dicho, de contacto entre las placas paralelas con ese dieléctrico. Va a haber esa densidad de carga inducida en este lado para la placa positiva, una densidad de carga negativa, y para la placa, en este caso negativa, una densidad de carga inducida positiva. ¿Qué va a ocurrir en ese diagramita que tenemos acá? Que debido a ese dieléctrico, el campo eléctrico va a disminuir. Continuemos. El campo eléctrico con dieléctrico va a ser igual al campo eléctrico
sin dieléctrico dividido entre esa constante dieléctrica, tomando esta expresión que tenemos aquí. Vamos a sustituir ambos términos. En vez de campo eléctrico con dieléctrico, que ya lo vimos, vamos a colocar esta razón que tenemos aquí: densidad de carga superficial menos la densidad de carga superficial inducida entre las placas dividido entre la permeabilidad del vacío va a ser igual al campo eléctrico sin dieléctrico, que lo tenemos aquí, que sería densidad de carga superficial entre la permeabilidad del vacío, y todo eso dividido entre la constante dieléctrica. Al hacer extremos por medio en esta relación nos quedaría así: densidad de carga superficial menos densidad de carga superficial inducida entre la permeabilidad del vacío va a ser igual a la densidad de carga superficial dividido entre la multiplicación de la permeabilidad del vacío por la constante dieléctrica. Matemáticamente esta permeabilidad del vacío se elimina con esta permeabilidad del vacío y nos quedaría que la diferencia de densidad de carga superficial menos la densidad de carga superficial inducida va a ser igual a la densidad de carga superficial entre las placas dividido entre la constante dieléctrica. Al despejar nos quedaría así: densidad de carga superficial menos densidad de carga superficial entre la constante dieléctrica es igual a la densidad de carga superficial inducida. Al despejar y sacar aquí factor común, nos quedaría que la densidad de carga superficial inducida en el material dieléctrico va a ser igual a la densidad de carga superficial entre las placas del capacitor, factor de 1 menos 1 entre la constante dieléctrico del material que se está utilizando. A eso se le llama pues densidad de carga superficial inducida. Continuemos. También hay una relación entre la permeabilidad o capacidad inducida en términos de la constante dieléctrica multiplicado por la permeabilidad del vacío. Continuemos. También, por lo que vimos al despejar esta expresión que tenemos aquí, la capacitancia con un dieléctrico va a ser igual a la constante dieléctrica multiplicado por la capacitancia de un capacitor sin dieléctrico. Ya vimos en el enunciado principal de que la constante o la capacitancia de un capacitor con dieléctrico aumenta cada vez la capacitancia de un capacitor sin dieléctrico. Nos quedaría así también que la capacitancia de un capacitor con dieléctrico tendría esta expresión algebraica: la constante dieléctrica multiplicado por la permeabilidad del vacío multiplicado por el área entre las placas de un capacitor dividido entre la distancia de separación entre las placas. Pero la constante dieléctrica multiplicado por la permeabilidad del vacío no es nada más ni nada menos que la permeabilidad o capacitancia inducida. Entonces nos quedaría también que la capacitancia de un capacitor con dieléctrico tiene esta estructura matemática: va a ser igual a la permeabilidad o capacitancia inducida por el área entre las placas de ese capacitor dividido entre la distancia de separación entre ellas. Aquí tenemos la capacitancia de un capacitor de placas paralelas con dieléctrico. Ya no va a haber necesidad de aumentar el área de las placas ni disminuir la distancia de separación entre ellas, sino que colocar un dieléctrico entre las placas con el objetivo de aumentar su capacidad. Entonces nos vamos a quedar viendo un ejemplo de cómo se van a ir operando ahora los arreglos de capacitores, pero que en el interior pues tienen un dieléctrico diferente, de constante diferente. Aquí tenemos, antes de quedarnos con el ejemplo muestral, una tabla de algunas constantes dieléctricas que se utilizan para aumentar la capacitancia de capacitores que estaban antes al vacío, pero ahora se les va a rellenar un material que se llama un material dieléctrico. Y aquí tenemos algunos materiales con sus constantes dieléctricas.
Entonces, dependiendo cuál va a ser su uso en el área de la electrónica y la electricidad, así va a ser necesario utilizar esos capacitores con esos dieléctricos entre sus placas. Entonces nos vamos a quedar en el ejemplo muestral para que se pueda comprender cómo operar ahora los arreglos de capacitores en serie, paralelo y mixto de capacitores que ahora tienen entre sus placas un dieléctrico. Saludes. Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un problema de capacitores con dieléctricos. El problema dice así: ¿cuál es la capacitancia equivalente? Ahí tenemos la respuesta a la que tenemos que llegar y la figura de un capacitor con dieléctrico. Ahí están los datos que después los vamos a utilizar, pero no sin antes pues identificar lo importante de este ejercicio para poderlo plantear y resolver. Número 1, pues estamos trabajando acá capacitores o condensadores con dieléctricos. ¿Verdad? Son capacitores o condensadores de placas paralelas en cuyos interior se le ha colocado un dieléctrico, un material aislante, con el objetivo de aumentar su capacitancia. También tenemos otro condensador al cual se le ha introducido dos dieléctricos. Número 2, esos dieléctricos tienen constantes, las cuales se le llaman constantes dieléctricas. Y ahí está una tablita donde hay diferentes materiales que sirven como dieléctricos y cada material tiene su propia constante. Que en este ejercicio pues ya vamos a ver cuáles son las constantes de los materiales que sirven como dieléctricos. Número 3, estamos trabajando capacitancia con condensadores, en este caso pues con dieléctricos, pero para recordar, aquí tenemos un capacitor de placas paralelas al vacío y aquí está la expresión para encontrar su capacitancia, es decir, un capacitor al vacío. C sub 0 va a ser igual a epsilon sub 0, la permeabilidad al vacío, por el área de las placas y entre la distancia de separación de las mismas. Esa es la capacitancia de un condensador al vacío. Pero cuando en ese capacitor se le introduce un material dieléctrico, aquí tenemos la expresión para calcular la capacitancia con dieléctrico. Dice la teoría que pues la capacitancia aumente de acuerdo a esa constante que depende del material con que se rellene el capacitor, y aquí está la expresión, ¿no? Capacitancia con dieléctrico va a ser igual a la constante del material con que se rellena, epsilon sub 0, el área de las placas entre la distancia pues separación de la misma. Y la teoría dice pues, y la experimentación, que la capacitancia de un capacitor con dieléctrico pues aumenta a veces. Número 4, pues esos dieléctricos tienen forma de cómo se colocan dentro de las placas. Veamos una de ellas. Una de ellas, en este caso, pues un capacitor de placas paralelas al cual se le ha introducido dos dieléctricos de constante K1 y el otro dieléctrico de K2. Esta forma de cómo rellenamos dentro de esas placas esos dos dieléctricos, pues se le llama una forma, o se conecta de una forma que se llama en serie. Es decir, que cada uno de ellos hace contacto con una sola placa. Este de caso 1 hace contacto con esta placa y el otro material pues hace contacto con la otra placa. O también se puede decir porque un material va sobre el otro material. Esa conexión se llama conexión en serie. Y aquí tenemos la otra forma de cómo se puede representar ese condensador cuando se le ha conectado dos materiales en una conexión en serie. Lo podemos representar así. Y como podemos ver, ahí estamos representando la combinación de dos condensadores con dieléctrico, pues que están conectados en serie. ¿Cómo encontramos su capacitancia equivalente con dieléctrico? Pues o los inversos por su conexión en serie, o si son dos, la multiplicación sobre la suma. También hay otra forma que se llama paralela. ¿Cómo es que se conectan dos materiales dieléctricos dentro de esas placas de un condensador de placas paralelas? Bueno, cuando tenemos dos materiales
cuyos extremos, pues cada uno de ellos toca las dos placas de ese capacitor. Este de constante caso 1, ese material está en contacto con las dos placas, e igual este está en contacto con las dos placas. Cuando tenemos esta forma, se dice que los materiales se han conectado de una forma paralela, y cuya representación la podemos trabajar así, por separado, no es decir en paralelo. Los dos materiales de K1 y K2. ¿Y qué nos dice la teoría? Pues que para encontrar la capacitancia equivalente de ese condensador con dos dieléctricos conectados en paralelo, pues solamente los vamos a sumar. También pues existe una tercera forma de cómo se puede rellenar dentro de esas placas, pues de acuerdo a los materiales que son dieléctricos, y ahí tenemos una forma que se llama mixta. Podemos ver que la mitad de esas placas está rellenado con un material de caso 1, cuyos extremos tocan por las dos placas, y el otro extremo pues está introducido dos materiales de caso 2 y caso 3. Como podemos ver, estos dos materiales están en serie, porque uno toca una placa y el otro la otra placa, o uno sobre el otro, y están ellos dos conectados en paralelo con la constante caso 1 del otro material. Y aquí tenemos una representación equivalente a esa conexión mixta, estos dos en serie en paralelo con el otro material. Entonces esto nos va a servir para poder resolver el problema que estamos trabajando. Ahí está la figura nuevamente, los datos del ejercicio, el área, la distancia entre placas, las tres constantes que nos dan de acuerdo a los tres materiales, porque no nos dice el ejercicio que son, pero son tres dieléctricos, y aquí está la figura, ¿no? Como podemos ver, existen tres dieléctricos de constante 1, caso 2 y caso 3, y pues ¿qué nos sirvió ahí? Que está conectado de acuerdo a la parte de identificar como una conexión en mixta de dieléctricos, y lo podemos representar así. Le vamos a llamar capacitancia 1 al material que tiene constante dieléctrica 1, a C2 la capacitancia del material dieléctrico que tiene K2, y C3 por la capacitancia con dieléctrico del material que tiene K3. Ahí tenemos las tres expresiones para calcular la capacitancia de cada uno de ellos. Como es capacitores con dieléctrico, pues aquí tenemos la expresión que garantiza, porque vamos a encontrar la capacitancia de los capacitores con dieléctricos. C1 que depende de la constante 1, C2 de la constante 2 y C3 de la constante 3. Y todo lo demás pues ya vamos a ver, epsilon sub 0, el área de las placas y la distancia que cubre cada material. Veamos cada uno de ellos. Trabajemos con la capacitancia del material 1. Ahí está caso 1, epsilon sub 0, y el área que cubre de las placas de ese material. Podemos observar aquí, está cubriendo la mitad de la placa, es decir, a medios, y aquí lo sustituimos, en vez de a medios. ¿Qué distancia cubre entre placas? Podemos ver que está cubriendo 2D, entonces su distancia va a ser 2D. Al hacer extremos por medios, pues nos va a quedar que la capacitancia de ese material, caso 1 va a ser igual a caso 1 epsilon sub 0 a sobre 4 veces d, al hacer extremos por medios. Trabajemos el otro material que le hemos llamado capacitancia 2, caso 2 epsilon sub 0, veamos que área está cubriendo de la placa, está cubriendo la mitad también a medios, lo sustituimos aquí. ¿Qué espacio está cubriendo entre placas? Ahí podemos ver que está cubriendo solamente D. Al hacer extremos por medio, pues nos va a quedar que el capacitor o la capacitancia 2 igual a caso 2 epsilon sub 0 a sobre 2D. Veamos el último material. C3 va a ser igual, pues caso 3 epsilon sub 0. Veamos qué área está cubriendo de la placa. También podemos ver que es la misma área de K2 a medios, dividido entre la distancia entre placas que está cubriendo.
Aquí está cubriendo solamente D, ese material. Al hacer extremos por medio, pues nos va a quedar que la capacitancia 3 es igual a K sub 3, X en sub 0, A sobre 2D. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues a encontrar sus valores, es decir, todos los datos los ya han conocidos, solamente los vamos a introducir para conocer las capacitancias de cada uno de esos materiales. Ahí tenemos las áreas, la área de las placas, 10.5 centímetros cuadrados, y la distancia entre placas 2D, que es 7.12 milímetros. Al hacer las conversiones, que creo que no va a haber ningún problema, nos quedaría que el área de cada placa es igual a 1.05 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, y la distancia entre placas es igual a 7.12 por 10 a la menos 3 metros. Veamos entonces y encontremos cada una de las capacitancias. Vamos con el material 1. Capacitancia 1 es igual a K sub 1, que aquí está 21, por X en sub 0, 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Por el área 1.05 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, entre 4 veces D, que lo podemos separar como 2 por 2D, 2 por 2D, 7.12 por 10 a la menos 3 metros. Al hacer la operación, nos quedaría que la capacitancia 1 es igual a 1.370 por 10 a la menos 11 faradios. Lo colocamos ahí arriba, acá está. Ahora calculemos la capacitancia 2. Aquí está dependiendo de K 2, 42 por X en sub 0 por el área de las placas entre 2 veces D, aquí está 7.12 por 10 a la menos 3 metros. Al hacer la operación nos va a dar que la capacitancia 2 es igual a 5.482 por 10 a la menos 11 faradios. Lo vamos a colocar ahí arriba, aquí está. Vámonos ahora con C sub 3, es igual a K sub 3, que aquí está, 58 por X en sub 0, que aquí está el valor, por el área también, entre 2 veces D, que aquí está su valor. Al introducir el dato, pues nos va a dar que la capacitancia 3 es igual a 7.569 por 10 a la menos 11 faradios. Y allá está allá arriba, ¿no? Las tres capacitancias de esos tres dieléctricos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? A resolverlo de acuerdo al método, bueno, que está conectado ahí en serie y después en paralelo. Veamos ahí tenemos los dos materiales que están conectados en serie. ¿Qué vamos a hacer? A encontrar el equivalente de ellos dos, ¿verdad? Como están en serie, es la multiplicación sobre la suma, y ahí tenemos, le vamos a llamar a la combinación de ellos C23 o 23, va a ser igual a C2 por C3 entre C2 más C3. Al introducir los datos, pues ahí tenemos C2 por C3 entre la suma de ellos dos, y con la calculadora, esperando no equivocarnos, pues nos tiene que dar que el equivalente de ellos dos, que le hemos llamado C23, va a ser igual a 3.179 por 10 a la menos 11 faradios, y ahí lo combinamos. Como está ahora conectado con esa combinación C23 con C1, pues está conectado en paralelo. ¿Qué me dice la regla? Pues que para encontrar el equivalente de ellos dos, los vamos a sumar, C1 más C23. La capacitancia equivalente de ellos va a ser igual a C1, 1.370 por 10 a la menos 11, más C23, que es el que acabamos de encontrar en la conexión en serie, 3.179 por 10 a la menos 11 faradios. Al sumarlo, pues nos va a dar que la capacitancia equivalente de ese capacitor que tiene 3 dieléctricos va a ser igual a 4.549 por 10 a la menos 11 faradios. Corriendo el punto, pues a la derecha nos quedaría que la capacitancia equivalente va a ser igual a 45.49 por 10 a la menos 12 faradios. Ese 10 a la menos 12, pues esa potencia de 10 a la menos 12 representa el prefijo pico. Entonces nos quedaría entonces que la capacitancia equivalente de ese condensador cuyo interior se le ha introducido 3 dieléctricos va a ser igual a 45.5 picofaradios. Y ahí tenemos, porque llegamos, partimos de este capacitor con 3 dieléctricos y llegamos al mismo, ¿no? Y aquí está su capacitancia, contrastando ahí con, en primer lugar, pues
con 3 cifras significativas, y ahí está la respuesta. Bueno, esperando que se haya entendido. Saludos. Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un problema de capacitores con dieléctricos. El problema dice así: ¿cuál es la capacitancia equivalente? Ahí tenemos la respuesta a la que tenemos que llegar y la figura de un capacitor con dieléctrico. Ahí están los datos que después los vamos a utilizar, pero no sin antes pues identificar lo importante de este ejercicio para poderlo plantear y resolver. Número 1, pues estamos trabajando acá capacitores o condensadores con dieléctricos, ¿verdad? Son capacitores o condensadores de placas paralelas en cuyos interior se le ha colocado un dieléctrico, un material aislante, con el objetivo de aumentar su capacitancia. También tenemos otro condensador al cual se le ha introducido dos dieléctricos. Número 2, esos dieléctricos tienen constantes, las cuales se le llaman constantes dieléctricas. Y ahí está una tablita donde hay diferentes materiales que sirven como dieléctricos y cada material tiene su propia constante. Que en este ejercicio pues ya vamos a ver cuáles son las constantes de los materiales que sirven como dieléctricos. Número 3, estamos trabajando capacitancia con condensadores, en este caso pues con dieléctricos, pero para recordar, aquí tenemos un capacitor de placas paralelas al vacío y aquí está la expresión para encontrar su capacitancia, es decir, un capacitor al vacío. C sub 0 va a ser igual a epsilon sub 0, la permeabilidad del vacío, por el área de las placas y entre la distancia de separación de las mismas. Esa es la capacitancia de un condensador al vacío. Pero cuando en ese capacitor se le introduce un material dieléctrico, aquí tenemos la expresión para calcular la capacitancia con dieléctrico. Dice la teoría que pues la capacitancia aumente de acuerdo a esa constante que depende del material con que se rellene el capacitor, y aquí está la expresión, ¿no? Capacitancia con dieléctrico va a ser igual a la constante del material con que se rellena, epsilon sub 0, el área de las placas entre la distancia pues separación de la misma. Y la teoría dice pues, y la experimentación, que la capacitancia de un capacitor con dieléctrico pues aumenta a veces. Número 4, pues esos dieléctricos tienen forma de cómo se colocan dentro de las placas. Veamos una de ellas. Una de ellas, en este caso, pues un capacitor de placas paralelas al cual se le ha introducido dos dieléctricos de constante K1 y el otro dieléctrico de K sub 2. Esta forma de cómo rellenamos dentro de esas placas esos dos dieléctricos pues se le llama una forma, o se conecta de una forma que se llama en serie, es decir, que cada uno de ellos hace contacto con una sola placa. Este de caso 1 hace contacto con esta placa y el otro material pues hace contacto con la otra placa, o también se puede decir porque un material va sobre el otro material. Esa conexión se llama conexión en serie, y aquí tenemos la otra forma de cómo se puede representar ese condensador cuando se le ha conectado dos materiales en una conexión en serie. Lo podemos representar así, y como podemos ver, ahí estamos representando la combinación de dos condensadores con dieléctrico pues que están conectados en serie. ¿Cómo encontramos su capacitancia equivalente con dieléctrico? Pues o los inversos por su conexión en serie, o si son dos, la multiplicación sobre la suma. También hay otra forma que se llama paralela. ¿Cómo es que se conectan dos materiales dieléctricos dentro de esas placas de un condensador de placas paralelas? Bueno, cuando tenemos dos materiales cuyos extremos pues cada uno de ellos toca las dos placas de ese capacitor. Este de constante caso 1, ese material está en contacto con las dos placas, e igual este está en contacto con las dos placas. Cuando tenemos esta forma, se dice que los materiales se han conectado de una forma paralela.
y cuya representación la podemos trabajar así, por separado, no es decir en paralelo. Los dos materiales de K1 y K2. ¿Y qué nos dice la teoría? Pues que para encontrar la capacitancia equivalente de ese condensador con dos dieléctricos conectados en paralelo, pues solamente los vamos a sumar. También pues existe una tercera forma de cómo se puede rellenar dentro de esas placas, pues de acuerdo a los materiales que son dieléctricos, y ahí tenemos una forma que se llama mixta. Podemos ver que la mitad de esas placas está rellenado con un material de caso 1 cuyos extremos tocan por las dos placas, y el otro extremo pues está introducido dos materiales de caso 2 y caso 3. Como podemos ver, estos dos materiales están en serie porque uno toca una placa y el otro la otra placa, o uno sobre el otro, y están ellos dos conectados en paralelo con la constante caso 1 del otro material. Y aquí tenemos una representación equivalente a esa conexión mixta, estos dos en serie en paralelo con el otro material. Entonces esto nos va a servir para poder resolver el problema que estamos trabajando. Ahí está la figura nuevamente, los datos del ejercicio, el área, la distancia entre placas, las tres constantes que nos dan de acuerdo a los tres materiales, porque no nos dice el ejercicio que son, pero son tres dieléctricos, y aquí está la figura. Como podemos ver, existen tres dieléctricos de constante 1, caso 2 y caso 3, y pues ¿qué nos sirvió ahí? Que está conectado de acuerdo a la parte de identificar como una conexión en mixta de dieléctricos, y lo podemos representar así. Le vamos a llamar capacitancia 1 al material que tiene constante dieléctrica 1, a C2 la capacitancia del material dieléctrico que tiene K2, y C3 por la capacitancia con dieléctrico del material que tiene K3. Ahí tenemos las tres expresiones para calcular la capacitancia de cada uno de ellos. Como es capacitores con dieléctrico, pues aquí tenemos la expresión que garantiza porque vamos a encontrar la capacitancia de los capacitores con dieléctricos. C1 que depende de la constante 1, C2 de la constante 2 y C3 de la constante 3. Y todo lo demás pues ya vamos a ver, Epsilon sub 0, el área de las placas y la distancia que cubre cada material. Veamos cada uno de ellos. Trabajemos con la capacitancia del material 1. Ahí está caso 1, Epsilon sub 0, el área que cubre de las placas de ese material. Podemos observar aquí, está cubriendo la mitad de la placa, es decir, a medios, y aquí lo sustituimos, en vez de a medios. ¿Qué distancia cubre entre placas? Podemos ver que está cubriendo 2D, entonces su distancia va a ser 2D. Al hacer extremos por medios, pues nos va a quedar que la capacitancia de ese material, C1 va a ser igual a caso 1, epsilon sub 0, A sobre 4 veces D, al hacer extremos por medios. Trabajemos el otro material que le hemos llamado capacitancia 2, caso 2, epsilon sub 0, veamos qué área está cubriendo de la placa, está cubriendo la mitad también, a medios, lo sustituimos aquí. ¿Qué espacio está cubriendo entre placas? Ahí podemos ver que está cubriendo solamente D. Al hacer extremos por medio, pues nos va a quedar que el capacitor o la capacitancia 2 es igual a caso 2, epsilon sub 0, A sobre 2D. Veamos el último material. C sub 3 va a ser igual, pues caso 3, epsilon sub 0. Veamos qué área está cubriendo de la placa. También podemos ver que es la misma área de caso 2, a medios, dividido entre la distancia entre placas que está cubriendo, que está cubriendo solamente de ese material. Al hacer extremos por medio, pues nos va a quedar que la capacitancia 3 es igual a K sub 3, epsilon sub 0, A sobre 2D. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues a encontrar sus valores, es decir, todos los datos los ya son conocidos, solamente los vamos a introducir para conocer las capacitancias de cada uno de esos materiales.
Ahí tenemos las áreas. La área de las placas 10.5 centímetros cuadrados y la distancia entre placas 2D que es 7.12 milímetros. Al hacer las conversiones, que creo que no va a haber ningún problema, nos quedaría que el área de cada placa es igual a 1.05 por 10 a la menos 3 metros cuadrados y la distancia entre placas es igual a 7.12 por 10 a la menos 3 metros. Veamos entonces y encontremos cada una de las capacitancias. Vamos con el material 1. Capacitancia 1 es igual a K sub 1, que aquí está 21, por X no sub 0, 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Por el área 1.05 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entre 4 veces D, que lo podemos separar como 2 por 2D. 2 por 2D, 7.12 por 10 a la menos 3 metros. Al hacer la operación, nos quedaría que la capacitancia 1 es igual a 1.370 por 10 a la menos 11 faradios. Lo colocamos ahí arriba. Acá está. Ahora calculemos la capacitancia 2. Aquí está dependiendo de K sub 2, 42 por X no sub 0 por el área de las placas entre 2 veces D, que aquí está 7.12 por 10 a la menos 3 metros. Al hacer la operación nos va a dar que la capacitancia 2 es igual a 5.482 por 10 a la menos 11 faradios. Lo vamos a colocar ahí arriba, aquí está. Vámonos ahora con C sub 3 es igual a K sub 3, que aquí está 58 por X no sub 0, que aquí está el valor, por el área también entre 2 veces D, que aquí está su valor. Al introducir el dato, pues nos va a dar que la capacitancia 3 es igual a 7.569 por 10 a la menos 11 faradios. Y allá está ahí arriba, ¿no?, las tres capacitancias de esos tres dieléctricos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? A resolverlo de acuerdo al método, bueno, que está conectado ahí en serie y después en paralelo. Veamos ahí tenemos los dos materiales que están conectados en serie. ¿Qué vamos a hacer? A encontrar el equivalente de ellos dos, ¿verdad? Como están en serie, es la multiplicación sobre la suma, y ahí tenemos, le vamos a llamar a la combinación de ellos C23 o 2,3, va a ser igual a C2 por C3 entre C2 más C3. Al introducir los datos, pues ahí tenemos C2 por C3 entre la suma de ellos dos, y con la calculadora, esperando no equivocarnos, pues nos tiene que dar que el equivalente de ellos dos, que le hemos llamado C23, va a ser igual a 3.179 por 10 a la menos 11 faradios. Y ahí lo combinamos. Como está ahora conectado con esa combinación C23 con C1, pues está conectado en paralelo. ¿Qué me dice la regla? Pues que para encontrar el equivalente de ellos dos, los vamos a sumar, C1 más C23. La capacitancia equivalente de ellos va a ser igual a C1 1.370 por 10 a la menos 11 más C23, que es el que acabamos de encontrar en la conexión en serie, 3.179 por 10 a la menos 11 faradios. Al sumarlo, pues nos va a dar que la capacitancia equivalente de ese capacitor que tiene 3 dieléctricos va a ser igual a 4.549 por 10 a la menos 11 faradios. Corriendo el punto, pues a la derecha nos quedaría que la capacitancia equivalente va a ser igual a 45.49 por 10 a la menos 12 faradios. Ese 10 a la menos 12, pues esa potencia de 10 a la menos 12 representa el prefijo pico. Entonces nos quedaría entonces que la capacitancia equivalente de ese condensador cuyo interior se le ha introducido 3 dieléctricos va a ser igual a 45.5 picofaradios. Y ahí tenemos, pues, que llegamos, partimos de este capacitor con 3 dieléctricos y llegamos al mismo, ¿no? Y aquí está su capacitancia, contrastando ahí con, en primer lugar, pues con 3 cifras significativas, y ahí está la respuesta. Bueno, esperando que se haya entendido. Saludos.